Muy buenas tardes, profesor Ledesma. Soy Fabián Canizales. Esta es mi presentación de la primera reseña, capítulo 2. David Thompson fue un historiador británico que escribió varios libros sobre la historia inglesa y europea. Estudió en Sydney, en Cambridge, de 1931 a 1934. Trabajó como profesor universitario en historia y fue profesor visitante de la Universidad de Columbia, Nueva York. Sus obras incluyen Europa desde Napoleón, La democracia en Francia desde 1870 y 2 volúmenes de la historia de Inglaterra que cubren la parte de los siglos XIX y XX. Aquí nos compete la parte del capítulo 2 titulado La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, el cual se divide en 4 subtemas. El primero se denomina las cuestiones implicadas, en el cual el autor va a explicar cómo se va a conflagrar las situaciones para la consolidación de la Primera Guerra Mundial, la lucha por el poderío territorial, como sería el caso, como le explica el autor, es una guerra europea la cual va a dejar más daños materiales y pérdidas humanas que las guerras pasadas, es decir, es una guerra que se viene gestando desde el siglo anterior. Por tanto, como consecuencia deja la gran expansión alemana junto con la participación de la comunidad británica, y es lo que conlleva a que sea una guerra mundial. Sin la participación de la parte de la comunidad británica, solo como lo menciona el autor, se podría denominar como la Cuarta Guerra Imperial Alemana. En 1914, iniciada la guerra, los motivos fueron, en el caso de Francia, pues se encontraba ya invadida y necesitaba seguir luchando, así como en el caso de Rusia y Serbia. Para el lado de Alemania, esta no tenía otra opción pues que atacar primero, debido a que ya estaba atacando los dos frentes de la parte de Rusia y Serbia. Y esto pues una forma como de demostrar poder y lograr así una estrategia de guerra que permite que los imperios austríacos y turcos tenían que ir a la parte, mejor dicho, tenían que ir a la guerra sin ninguna alternativa. Solo en la parte de Gran Bretaña, con su poder y territorio, se mantenían al margen. Es decir, tenía opciones eran los únicos como Estados Unidos que tenían opciones para decidir, digamos que tenían más posibilidades para poder decidir en el proceso de la expansión. Al entrar en la disputa va saliendo Rusia. Al entrar Estados Unidos, va saliendo Rusia con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. En este momento la guerra se configura como una guerra entre potencias occidentales. La guerra no trajo solo consigo la destrucción, sino también conllevó a un desarrollo del sentimiento nacionalista, surgiendo el pensamiento de los esfuerzos mancomunados en la guerra, que llevaron tanto al esfuerzo en pro de la paz que lograría los mejores cambios. Entonces, como explica el autor, se solicitaba a Alemania una reconfiguración y se enmarcan 14 puntos en los cuales se van a concretar las metas expuestas encaminadas a los arreglos para una posguerra, así como también la creación de organismos internacionales para evitar la guerra. En el segundo subtema, denominado En aras de Marte, la gran destrucción que deja la guerra trae consecuencias de hambruna para Rusia y Alemania, pero también la mortandad de más de 10 millones de hombres menores de 40 años. Esto quiere decir que gran parte de la fuerza humana de las naciones había perecido en la guerra, dejando a cada estado endeble con mano de obra capacitada tanto para la guerra como también para emplearla en el desarrollo de los campos y de la industria, además de estos procesos que contribuirían al desarrollo y la reconstrucción después de la guerra. Estos daños se daban a la implementación de un nuevo armamento, como la utilización de tanques y el bombardeo sectorizado de manera por aire. Esto no va a permitir que se den muchos avances dentro del mismo territorio, es decir, no va a dejar que se vayan expandiendo de una manera muy rápida, sino al contrario. Rusia
la guerra prosiguió, aunque Rusia contaba con una gran capacidad en terreno y en ejército. Esto permitió que no fuese vencido, pero fue hasta 1918 que Trotsky recibe la comisión para negociar la paz con Alemania, lo cual va a dar lugar a una movilización de las tropas alemanas directamente hacia el frente occidental. En el tercer subtema, denominado los ajustes de la posguerra, en este punto se hace referencia a todos los presidentes de la parte de Estados Unidos, Francia y la parte de Europa. De los distintos países se juntan con el propósito de hacer válidos los principios generales para lograr la paz. Este ajuste especialmente da la parte del Tratado de Versalles, que se dio un sinsabor, que se especulaba que era un tratado amañado por los deseos opuestos, es decir, se llevó, en este caso las pautas que daban a cumplir Alemania eran demasiado irrisorias. Las cifras de los daños que debían pagar los alemanes, aunque no se pactó una cifra específica, los daños eran exorbitantes, es decir, Alemania quedaría prácticamente endeudada por muchísimos años y también habrían otras formas de pago. Estos perdieron todas sus colonias, la mayor parte de la armada y de su flota mercante, asimismo la propiedad en el extranjero de los alemanes. Esto en un conjunto de regularizaciones que casi impedía el desarrollo y la reorganización de los alemanes, sirvió también para gestar un sentimiento nacionalista de resentimiento, el cual vendría a cultivarse hasta años posteriores. En el cuarto subtema, denominado repercusiones sociales, este punto desata el desarrollo del nacionalismo, que vendría a ser el arma que se utiliza para el estallido de la Segunda Guerra Mundial, por el sometimiento de los alemanes a las demandas de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Rusia va a fortalecer el socialismo y también se va a fortalecer, por otra parte, el socialismo de tipo nacionalista. Cada gobierno tuvo que involucrarse con el desarrollo del capitalismo, tanto en el agro como la parte de la industria, y la guerra sirvió en Europa como propulsor del desarrollo de varios estados. En este caso Alemania fue el que pudo recuperarse más rápido, aunque de alguna manera era el que menos posibilidades tenía, debido a que era el que tenía que costear todos los arreglos que se habían ocasionado durante la Primera Guerra Mundial. Se reorganizan de manera democrática, permitiendo, como lo expresa el autor, en los últimos años la reconstrucción de las naciones y el perdido de ciertos territorios o entrega de ciertos territorios por parte de Alemania hacia Europa. Esto pues se va minando, digamos que este proceso se va minando unos sentimientos que van a ser de algunos, como las fuerzas ultranacionalistas bélicas, y como también el desarrollo del bolcheviquismo. Aquí pues a modo de conclusión el autor expresa de manera temporal como el colapso por una guerra que venía gestada durante finalizando el siglo XIX e iniciando el XX, por las inconformidades y las reorganizaciones de las naciones, así como se expresa de manera tácita y pedagógica el proceso como la posguerra va a gestar otros males, un impacto amañado para los alemanes que sirvió para el nacionalismo, que crecería hasta el punto de ver el detonante más adelante de la ruptura del Pacto de Versalles, y así como se percibe cada uno de los puntos y fechas que llevaron al estallido de lo que se denominó la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias.